Y a propósito del pedido del Monseñor Miguel Cabrejos para una oración por la paz este domingo, pues la situación mundial, la situación global en cuanto a conflictos internacionales es bastante grave y ahora se enfoca la atención en este conflicto entre Israel y Palestina, que ha estallado y que ha dejado también muertos peruanos, lamentablemente, y de toda nacionalidad. Pues para analizar un poco este conflicto que data de mucho tiempo atrás y sobre todo buscar posibilidades o analizar posibilidades de solución a este conflicto tan enmarañado, vamos a conversar con el señor Juvenal Luna, representante de la Conferencia Internacional Perú. Ellos organizan conferencias y capacitan a jóvenes en temas de Naciones Unidas en nuestro país. Muy buenas tardes, bienvenido, señor Juvenal. Buenas tardes, Berta. ¿Qué tal? Bien, ¿puedes hacernos un breve resumen de este conflicto entre Israel y Palestina que data de muchas décadas, hasta ya siglos, ¿no? Sí, en verdad es bastante difícil hacer un resumen de este tema, pero para comenzar tenemos que entender que es imposible mirarlo si no tomamos en cuenta que es un conflicto principalmente religioso. Por un lado tenemos a la cultura musulmana y por otro lado tenemos a la cultura judía. Y ambas están en conflicto por un territorio que históricamente está relacionado a ambas religiones. Bueno, también a la cristiana, ¿no? Entonces, la zona que históricamente se conoce como Palestina, hace varios cientos de años era ocupada por la religión judía. Con el paso del tiempo, bueno, llegaron los romanos, etcétera, y luego la religión musulmana se asentó ahí. Para ambas religiones, ese territorio es muy importante. Entonces, podemos considerar históricamente, si tomamos en cuenta que la población judía, por así decirlo, se esparció por el mundo, conforme aparecieron la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, surgió este movimiento judío por regresar a la tierra prometida, a Jerusalén, que justamente es una ciudad que está en ese territorio. Entonces, con el paso de los años, la población judía fue migrando hacia la zona de Palestina, y es así como tenemos en ese territorio a dos poblaciones de dos religiones diferentes, y ambas dicen que deben tener el control del territorio. Esa es la situación por los últimos casi 100 años. Así es, y pues con diferentes estados, países a favor y en contra, que son aliados de estos dos grupos, de Israel y Palestina. Entonces también esto genera una repercusión global de este conflicto, ¿no? Sí, de hecho, este no es el primer conflicto que causa las tensiones entre estos países. Tuvimos, en general, cuando se crea el Estado de Israel en 1948, la guerra árabe-palestina, con los aliados de Palestina atacando a Israel e Israel ganándoles. Luego tuvimos la guerra del 67, la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur. Y hoy en día estamos en una situación en la que constantemente vemos estos pequeños ataques organizados por Hamas, esta organización en Palestina, y estas, por así decirlo, devoluciones por parte de Israel. Bien, y las altas potencias como Estados Unidos, Inglaterra, el Grupo de los 7 y todas las altas potencias internacionales, ¿qué posición tienen al respecto? Sabemos que Estados Unidos apoya a Israel, pero Palestina, aparte de sus temas religiosos, por supuesto, todo está muy relacionado de manera religiosa, económica, política, y genera un conflicto. ¿Cómo esto tiene algún viso de solución a través de Naciones Unidas, que ustedes manejan y capacitan a jóvenes? Y a propósito, y están también asesorando el Upao Moon aquí en la Upao, de los jóvenes. Entonces, lo importante es buscar llegar a acuerdos. ¿Y se podrá llegar a un acuerdo en este caso? Bueno, muy buena pregunta. Justo estamos organizando el Upao Modelo de Naciones Unidas. El 2019, uno de los temas que los escolares discutieron fue el conflicto entre Israel y Palestina. Y no viene del 2019, sino viene de hace varias décadas atrás. En general, en Naciones Unidas, el problema que existe actualmente es que Israel es miembro de Naciones Unidas, mientras que Palestina todavía no lo es. Entonces, estos precisamente aliados de cada uno de los países juegan su parte precisamente en no aceptar a Palestina en Naciones Unidas. Mientras Palestina no sea parte de Naciones Unidas, no puede llevar a Israel a juicio, por ejemplo, y no tiene derecho a varias cosas. Entonces tenemos, por así decirlo, un conflicto entre un Estado reconocido por gran parte del mundo y Palestina, que en general no es reconocida por gran parte del mundo. ¿Y cuál es la posición de Perú en este conflicto, ¿no? Porque bien, siempre todos los conflictos internacionales nos terminan afectando
como la escasez de algunos productos también afectó aquí por la guerra de Ucrania, afectó también a Perú, ahora también. Este conflicto, ¿cómo nos afecta a nosotros los peruanos? Sí. Bueno, Perú reconoce al Estado de Israel, tenemos una embajada al Estado de Israel y también al Estado de Palestina, tenemos una embajada de Palestina en Perú. El otro día creo que vi al embajador de Palestina en Perú haciendo unas declaraciones explicando también el caso en televisión nacional. En general, el Perú tiene una posición de intentar resolver el problema. Perú ha sido presidente de comisiones de seguridad de Naciones Unidas y uno de sus principales objetivos es luchar contra el terrorismo y luchar también contra los problemas militares internacionales. Sin embargo, a nivel de Naciones Unidas y a nivel de negociaciones internacionales ya han habido muchos intentos en las últimas décadas y lo que sucede es que dentro de Palestina tenemos a dos grupos políticos, por así decirlo, que ni siquiera se ponen de acuerdo en quién lidera el país. Entonces es muy difícil tener una negociación en ese tipo de contextos. Bien, entonces lamentablemente somos testigos a través de los medios de comunicación de estas explosiones, de estas muertes, también muertes de peruanos, ¿no? Y también de peruanos que son judíos y que creen en este Estado sionista, están a favor de que su casa, su territorio es Israel es Jerusalén y bueno, todo este país. Entonces ellos también están allá y muchos de ellos están sirviendo también en el ejército de Israel. Sí, exactamente. Hay una gran comunidad judía en Perú que normalmente son personas que luego van a vivir a Israel y son muchas de las personas que vemos que están enlistadas o que pueden estar desaparecidas. En general la comunidad judía en el mundo es bastante grande y es verdad, el sentimiento sionista de que ellos creen que el Estado debe ser, o bueno, lo que se conoce como la solución de un país, ¿no? Un país solamente para los judíos. Al igual que los palestinos creen que el territorio debería ser una sola Palestina para los árabes. Entonces, es una situación bastante complicada y sí, lamentablemente tenemos personas peruanas que han sido también afectadas por esta guerra, ¿no? Sé que la Embajada de Perú está haciendo todo lo posible, sin embargo, en un contexto como este es muy difícil obtener información en tiempo real. Bien, y lo que lamentablemente sucede es que las víctimas son las personas de a pie, los ciudadanos, ¿no? Porque si bien los líderes políticos están dirigiendo sus milicias o a los militares que tienen a su cargo, pues los ciudadanos que viven ahí en esas zonas viven lamentablemente a salto de mata y viven en la zozobra de tener que tener su vida en vilo por estas causas, ¿no? Ellos de repente no tienen ningún papel importante en las negociaciones, pero son las principales víctimas, como ya mencionaba. Sí, sobre todo la situación de Palestina es bastante curiosa porque está dividida en dos regiones. Tenemos a la Franja de Gaza, que como su nombre lo dice es una franja bien pequeñita, que está actualmente dominada por Hamas, que es una organización considerada terrorista, y tenemos a Cisjordania, que es un territorio al otro lado de Israel. No están conectados de ninguna manera y esa es la razón por la que es muy difícil ponerse de acuerdo políticamente. Históricamente, Cisjordania, que es la zona donde está la presidencia de Palestina, no es una zona, por así decirlo, que sea atacada. Sin embargo, la Franja de Gaza, al estar bajo el control de Hamas, es la que históricamente recibe todas las retaliaciones por parte de Israel. Y personas de diferentes nacionalidades habitan ahí en la Franja de Gaza, tengo Sí, entendido, ¿no? Claro, comunidades de Egipto, que es la frontera con Gaza, comunidades de Egipto viven ahí, y mucho personal también internacional de Naciones Unidas. Hay personas que trabajan en diferentes órganos de Naciones Unidas que hacen acciones humanitarias en Gaza, que también han sido secuestradas por las organizaciones terroristas y por este conflicto. ¿Perú tiene alguna relación comercial con Israel? Bueno, sabemos que ellos manejan muy bien el tema de la tecnología en agroindustria, ¿no? Entonces ellos siempre vienen a capacitar acá, bueno, también, incluso ahí bidireccionalmente van ellos y vienen también. Pero en otro tema hay mayor trato comercial con Israel y también con Palestina. Sí, Perú tiene una sólida relación comercial con Israel precisamente porque es un área muy arable, ellos han dominado bastante el área de la agricultura, pero también tienen tienen el área tecnológica muy desarrollada. Entonces muchas de las apps que a veces utilizamos y no nos damos cuenta, como por ejemplo Waze para manejar, son aplicaciones de Israel. Entonces ese tipo de aplicaciones las utilizamos en el día a día. Ahora, respecto a Palestina, el caso ya es un poco más complicado porque muchas veces el comercio, y en especial para la zona de Gaza, tiene que pasar a través de Israel. Por más que Gaza tiene acceso al mar, tiene que pasar primero por el puerto de Israel para luego llegar a
Palestina. ¿Qué es lo que quedaría entonces? Lamentablemente, como menciona el arzobispo de Trujillo y presidente de la Conferencia Episcopal, solamente quedaría rezar, bueno, nada más para de alguna manera poder buscar una solución espiritual a este tema, pues es bastante conflictivo y bastante complicado y difícil, ¿no? Hay bastantes aspectos religiosos, políticos en juego para poder buscar una solución. Sí. Lamentablemente, en bastantes ocasiones parecía que se vislumbraba una solución al respecto, ¿no? Sí. Pero vuelven otra vez estos temas. Sí, en general pasa porque se resuelve el tema político también en Palestina y ese sería el primer paso para lograr volver a tener negociaciones de paz. Y por otro lado, a nivel internacional, también las grandes potencias tienen que, por así decirlo, dejar sus intereses de lado y priorizar salvar las vidas de tantas personas. Porque durante, como mencionaste, en algunas décadas, en los 90s o en el 2000, se parecía que se podía lograr el acuerdo y tenían una voluntad por parte de ambos lados. Sin embargo, es necesario ceder siempre en una negociación. Y si seguimos con ese pensamiento de quiero Palestina solo para los musulmanes o quiero Israel solo para los judíos, no se va a poder lograr llegar a ningún acuerdo. Muy bien, muchísimas gracias por este análisis del conflicto entre Israel y Palestina, el señor Juvenal Luna, representante de la Conferencia Internacional Perú. Gracias, muchas gracias. Muy bien, gracias por su presencia aquí y ya nos veremos en otra oportunidad. De este modo llegamos al final de la presente edición. Nos reencontramos el lunes. Que tenga un buen fin de semana.